¿sí? El versículo número 1 al versículo número 10. Efesios 5, del 1 al 10. Si lo tienen, pueden decir amén. ¿Ok? Entonces vamos nosotros a leer estos versículos. De manera alternada dice así la palabra del Señor. Leamos todos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ustedes? Y agradable a todos como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tiranías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, Porque en otro tiempo eran las tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Quiero que vea el versículo 10, será un principio a partir de donde vamos a salir en esta noche, ¿verdad? Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Una de las filosofías equivocadas respecto a la música cristiana es el hecho de que nos agrade a nosotros. Es decir, es que esa música a mí no me gusta, la de esa iglesia, ¿verdad? No, hermano, no es la manera en que uno debe juzgar la música que es para Dios. ¿A quién le debe agradar la música? A Dios. Dice aquí, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, nunca, hermano, jamás ponga en su vocabulario, esa música a mí no me agrada, ¿verdad? No, esa música yo creo que no le agrada a Dios. Esta música creo que le es agradable a Dios. ¿Y por qué? ¿Cuál será la diferencia? Bueno, de eso hablaremos hoy. ¿Cuál es la música que a Dios le agrada? ¿Cuál es la música que al Señor le agrada? Vamos a orar. Padre, gracias mi Dios por tu palabra. Pedimos Dios, por favor, que nos enseñes lo que es la música que a ti te agrada. Tenemos el privilegio de honrarte, de alabarte con instrumentos, con nuestras voces, desde el fondo de nuestro corazón. Por cuanto hemos sido lavados con la sangre de Cristo, cantamos al Cordero de Dios, al Dios Todopoderoso. Pero ayúdanos, Señor, que aquella música que como cristianos escuchamos esté siempre en nuestras vidas para agradarte a ti antes que a nosotros. Gracias, Señor, te alabamos por lo bueno que eres. Bendice tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Pueden sentarse? Comprobando lo que es agradable al Señor. Yo no sé si usted ha estado en alguna otra iglesia cristiana, ¿verdad? Donde se ha escuchado himnos o ha escuchado cantos acerca de Dios, ¿verdad? Hay una tremenda variedad a veces dentro de las mismas iglesias acerca de lo que se canta en una iglesia al Señor, ¿verdad? A veces hay cantos, la gente dice, bueno, que ahí cantan muy fríos, muy secos, ¿verdad? Ahí están muy apagados, dice la gente, ¿verdad? En otro lado, aquí sí está prendido, ¿verdad? Aquí sí está agradable, aquí sí sales emocionado, sales con el espíritu moviéndote, ¿verdad? Es la pura carne, ¿verdad? Pero dicen, aquí sí te movió el espíritu, ¿verdad? Y están ahí, hermanos, diciendo o juzgando la música que escuchan dentro de la iglesia, ¿verdad? Y algunos inclusive dan términos, ¿verdad? A las denominaciones, ¿sí? Pues según la música que escuchan, ¿verdad? A los bautistas, ¿saben cómo nos dicen? Bautristes, ¿verdad? Los bautristes, ¿verdad? Porque mira la música que está bien bautriste ahí, ¿verdad? Los presbiterianos les dicen los refrigerianos, ¿verdad? Refrigerianos, no, está frío, parece un congelador, ¿verdad? Y así se van, ¿verdad? Los carismáticos, ¿cómo le dicen? Los carismaniáticos, ¿verdad? Y así nos vamos yendo, ¿verdad? Cada uno le da, y mucho por el enfoque
musical, ¿verdad? Dentro de la iglesia, hermanos, y en la vida del cristiano, uno debe estar bien claro cuál es la música que al Señor le agrada. De paso, hermanos, es evidente, y es algo que no voy a ocupar ahorita el tiempo, pero lo voy a enseñar, me parece una segunda enseñanza, una segunda predicación. Es obvio, hermanos, que a Dios no le agrada pues la música del mundo. O sea, ya es algo que yo debería estar predicando, pero es evidente que no le agrada. La música del mundo es, hermanos, 99%, ¿verdad?, de la música del mundo contiene cosas, palabras, frases, ideas, filosofías en contra de Dios, inclusive. ¿Sí? Promueven la perversión, promueven la inmoralidad, la infidelidad, ¿verdad? Ahí escuchamos a hombres cantándole a la mujer que no es su esposa, ¿verdad? Estamos hablando de amores prohibidos, porque aquel no te deja y ya nomás, y así se la viven, ¿verdad? Cantándole al pecado, cantando, y lo peor, cristianos participando de eso. Yo no entiendo a la gente del mundo sigue lo que a ellos les satisface, el mundo, pero los cristianos ya hemos salido de ahí, hermanos. Sí, nuestra vida ya no debe estar llena de canciones que nos agraden. ¿Por qué escuchas que me gusta? No, ya no. Ya hemos dejado de agradarnos a nosotros mismos para empezar a agradar a aquel que dio por su vida por nosotros, hermano. Amén. Sí, esa es la regla. Ahora voy a empezar a hacer lo que le agrada a Dios, a escuchar lo que le agrada a Dios, a hablar lo que le agrada a Dios, a actuar como a Dios le agrada, a vestir como a Dios le agrada. Ya mi vida dio un giro. Ahora vivo para agradar a aquel que me salvó y dio su vida por mí. Ahí entra también el área musical, el área de la música. Ahora, ¿cómo saber cómo debe ser la música, verdad? Que a Dios le debe agradar. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a eso? Voy a dar, hermanos, algunas verdades acerca de la música para entender que debe ser agradable al Señor. No pierda de vista esto. Vamos a comenzar, hermanos. Número 1, la música es celestial antes que terrenal. La música es celestial antes que terrenal. Es decir, la música no empezó a existir en la tierra antes que en el cielo. Había música en el cielo antes que en la tierra. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos dice dónde se creó los primeros instrumentos. Un hombre llamado Jubal, ¿verdad? Y los hijos de él fueron músicos aquí en la tierra. Lo menciona el libro de Génesis y lo vamos a ver más adelante. Pero no significa que ahí nace la música ya existía antes de hacerse música en la tierra. ¿Estamos aquí, hermanos? Ya había música en el cielo, ya había alabanzas, instrumentos para glorificar el nombre de Dios antes de que existiera la tierra. Entonces la música no es un asunto, ¿verdad?, que empezó a existir en la tierra. Vean lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. La palabra del Señor, hermanos, aquí está hablando del rey de Tiro, pero después aplica y habla del rey de Tiro dirigiéndose a Satanás. Es algo muy interesante. Yo hablé de eso en una escuela dominical, hermanos, cuando Jesús le habla a Pedro, pero ¿cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás, aunque le hablaba a Pedro, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí Dios está hablando al rey de Tiro, pero está hablando en realidad con el que está detrás del rey de Tiro, que era Satanás. Ezequiel 28, versículo 12, dice la palabra del Señor. Quiero que vayamos. Dice ahí, del 12 en adelante: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Está hablando, escúcheme bien, Dios con el rey de Tiro, pero está refiriéndose a quien era Satanás antes de la caída, que era un ángel querubín, ¿sí? Versículo 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Escúcheme bien, evidentemente el rey de Tiro no estuvo en Edén, ¿sí? Entonces no está hablando, no, el rey de Tiro es un hombre que vivió en una época. Aquí está hablando a Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era la vestidura
tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Nota aquí el aspecto musical. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Note cómo se dirige ahora. Tú, querubín grande. ¿Sabe qué es el término querubín? Es el título de uno de los ángeles, ¿sí? Creado por Dios. Hay serafines, hay querubines, ¿verdad? Uno de ellos es el querubín. Satanás, antes de ser Satanás, era un querubín, ¿sí? Tú, querubín grande, protector. El ministerio de los ángeles querubines era presentarse ante la santidad de Dios, ¿verdad? Para proteger, ¿verdad? Para estar ahí, que por decirlo así, ningún hombre, ¿verdad? Ninguna cosa sucia y inicua viniera hacia Dios. Dice, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que salió en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Vea el pecado de Satanás. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, etcétera, etcétera. Ok, fíjese bien. Entonces, aquí vemos, cuando Dios habla de Satanás, se menciona la música. ¿Sí lo ve aquí? Esto es en el cielo, ¿verdad? Ahí donde estaba Dios con este querubín. Ya tenemos tamboriles y flautas, ¿verdad? Preparados para la creación de este querubín. Cuando Dios crea este querubín, Dios lo pone a él. Fueron preparados, la palabra ahí, fueron preparados, es que eran para él, ¿sí? Eso es lo que significa. Estos instrumentos eran para ese ángel. ¿Por qué? Porque Satanás fue, voy a decirlo con este término, el director musical del cielo, para que me explique, ¿sí? Entonces él era el músico del cielo. Eso es, ¿sí? Es por eso la razón, hermanos, que Satanás, que opera en este mundo, sabe muy bien que la música tiene una influencia muy fuerte sobre las personas, ¿sí? Por eso lo usa como un medio. Usted observe, hay mucha gente que la música va definiendo su manera de ser o su carácter, hasta su manera de vestir. Se van identificando a través de ello, por medio de la música que ellos escuchan. Ahora, entonces dije, la música, hermanos, debe ser agradable a Dios, porque la música, antes que terrenal, es celestial. La música, hermanos, estuvo antes de que estuviera la tierra, y después de que la tierra pase, la música seguirá, ¿sí? Porque la música es celestial antes de la tierra y después de la tierra, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 5, hermanos, vamos para allá. Apocalipsis capítulo 5. Entonces la música no es nada más un aspecto terrenal, cultural o artístico. La música ya existía antes de que existiera o fuera fundado este mundo. Apocalipsis capítulo 5. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles. ¿Qué dice ahí, hermanos? Alrededor del trono. Ahora, si dice del trono, ¿de qué trono está hablando? De Dios. Del trono de Dios. Está hablando de una imagen del cielo, ¿sí? Del cielo. Dice, y de los seres vivientes, 11, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Se está alabando a Dios en el cielo? Amén. Sí. Sigue las alabanzas a Dios en el cielo. Vea conmigo Apocalipsis, por favor. Apocalipsis
capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Lo voy a leer ahí, hermanos. Sí, desde el versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían nombres de él y el de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante de Dios, del trono, y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, ¿verdad? Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 44,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Quiero que observen, en el cielo se sigue cantando y alabando a Dios. Entonces, la música, hasta aún en el cielo, pertenece al cielo, hermanos. ¿Sí? Es de Dios, es por Dios y es para Dios. ¿Sí? Entonces, debemos entenderlo. Claro que cuando pues escuchas a Vicente Fernández, José, Paquita la del barrio, ¿verdad? Pues la música es terrenal, ¿no? La música existía antes de Paquita la del barrio, ¿sí? Aunque esa mujer podría ser una buena pastora bautista fundamental. Rata de 2 patas y sabe cuántas cosas dice, ¿verdad? Escúcheme bien, la música pertenece al cielo, le pertenece a Dios. Quiero que entienda que usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Qué hizo Dios cuando nos creó a su imagen? ¿Qué pasó a nosotros? Que parte de Él fue sellado en nosotros como creación, como seres humanos. Hay varias cosas. Por ejemplo, somos seres verbales que comunicamos de manera verbal. ¿Sí? Sí, es cierto que algunos animales por algún instinto logran comunicarse, etcétera, pero tenemos un lenguaje inteligente, ¿verdad? Verbal. Así es, Dios comunica a través de sus palabras, entendibles, ¿verdad? Claramente hay un lenguaje, hay un idioma para comunicarse. Eso es parte, ¿verdad? De lo que Dios puso su imagen en nosotros. Pero Dios también nos creó musicales. ¿Sí? Dios es un Dios musical y nos creó a nosotros musicales. ¿Sí? Tuve a un niño, un bebé, que nadie le dice lo que es la música, ¿verdad? Y escucha un ritmo por ahí que empieza el bebé a moverse, ¿verdad? A bailar, ¿verdad? Ya lo traemos, ¿verdad? Porque la imagen de Dios es musical. Ya hay en el hombre hay ese sello de Dios, de seres musicales. Ahora, la música es celestial. ¿Estamos ahí? Pertenece al cielo. Sí, cantamos en la tierra, pero pertenece al cielo. Es antes de la tierra, será después de la tierra, la música seguirá. Si ya, mira, hermanos, quiero que entiendas algo, cuando este mundo pase, ¿verdad? Cuando estemos en cielos nuevos y tierra nueva, ya no va a haber disqueras, la Sony Music, no va a haber nada de eso. Y la música va a seguir. Pero para quien debe seguir. Amén. Para el Cordero de Dios, para la alabanza de Dios. Entonces, la música es un asunto terrenal, celestial antes que terrenal. Y déjame decirte algo, además la música es celestial antes que infernal, ¿verdad? Cierto. En el infierno, hermanos, nadie va a cantar. No va a haber alabanzas a Dios. La Biblia nos dice que en el infierno lo único que habrá es lloro y crujir de dientes, ¿verdad? Entonces, obviamente, la música no es infernal. Hay grupos, ¿verdad?, que se mofan, ¿verdad?, y usan aún la música para blasfemar el nombre de Dios. ¿Sí? Hay un grupo de rock, ¿verdad?, llamado Ángeles del Infierno, ¿verdad? Ángeles del Infierno, y cantan y blasfeman el nombre de Dios, ¿verdad? Miren, si ellos no se arrepienten, van a estar eternamente en el infierno. ¿Sí? Y ahí no van a cantar ninguno de sus canciones, ni una, porque en el infierno no hay alabanza a Dios, solo hay lloro y crujir de dientes. La música es celestial antes que terrenal. Estará ahí, ¿verdad? Y es celestial, no es del infierno. Número 2, la música, hermanos, está hecha para alabanza de Dios. La música, todos estos sonidos musicales fueron hechos, hermanos, para alabar a Dios. Para eso es la música, hermanos, para la alabanza de Dios, no para alabar al hombre. Es para exaltar a Dios y las cosas buenas que Él ha creado. Amén. Todo lo que Él ha hecho para exaltarlo a Él. Vea conmigo el libro de Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. La música
no está hecha para cantarle al pecado, a la infidelidad, a las desgracias. La música está hecha para cantarle a Dios y a todo lo bueno que Él ha creado. Éxodo capítulo 15. ¿Lo tiene, hermanos? Ahí. Versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. ¿A quién? A Jehová. Y dijeron, le cantaron a Dios, ¿sí? Le dirigieron su canto a Dios. ¿Qué incluía su canto a Dios? Ahí va, versículo 1. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y luego note, esto ya está cantado. Si usted ve versículo 2 en adelante, algunos tenemos la Biblia, ¿verdad? Y aún se viene escrito como de una manera distinta, ¿verdad? Los rengloncitos duran, si lo ven que no está todo lleno el renglón. ¿Sí? Porque respeta ahí, cada renglón es una frase específica, porque esta parte de aquí se cantaba, ¿sí? Va con música. Entonces aquí usted y yo lo leemos, versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, así lo leemos usted y yo, y ha sido mi salvación, pero en realidad estaban cantando, ¿sí? Entonces dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre lo enalteceré, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, echó en el mar los carros de Faraón y sus ejércitos. Ahora póngale música a eso, ¿verdad? No sé cómo usted lo cantaría, pero no lo haga, por favor. Pero esto es alabanzas a Dios. Y empieza la música, escuche bien, a alabar a Dios por quien es Dios y por lo que Dios hace. Amén. Si Dios, tú eres un Dios, ¿verdad? Que eres mi fortaleza, ¿verdad? Además tú eres mi cántico, está diciendo ahí. Tú eres mi canción. Luego dice ahí, mi salvación. Este es mi Dios, lo alabaré, etcétera, etcétera, lo enalteceré. Es varón de guerra. Entonces fíjese, la música debe alabar a Dios. Y la alabanza a Dios es exaltar quién es Dios y las obras de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces la música no fue creada para alabar al hombre, para aplaudirle al hombre, no fue hecha, hermanos, para expresar pecado. La música fue hecha para alabar al Dios verdadero. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Entonces, todos los atributos de Dios deberían ser dichos y cantados en alabanza a Dios. Entonces, es para alabanza de nuestro Dios. Vea conmigo Deuteronomio 10:21. Deuteronomio 10:21. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 10:21. Él, hablando de Dios, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Fíjese, Él es el objeto de nuestra alabanza, es decir, Él es la razón de nuestra alabanza, Él es la inspiración de nuestra alabanza. ¿Sí? Al mirar al Señor nos inspira simplemente a alabarlo. De ver lo que Él hace nos llena el corazón para alabarlo y levantarlo, exaltarlo y decir, Dios, qué grande eres. Por eso, hermano, cuando vengas a la iglesia, no te quedes perplejo, nomás mirando como otros cantan. Yo me pregunto, ¿acaso Dios no te inspira a exaltarlo, a alabarlo por lo que Él es? Amén. Hermano, la música fue hecha en el cielo para alabanza y gloria de nuestro Dios. Cierto. Ese es el propósito de la música, exaltar y alabar a nuestro Dios. Él es el objeto de nuestra alabanza. Vea conmigo, hermano, Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20, vamos para allá. Segundo de Crónicas 20. Dice la palabra de Dios, y cuando comenzaron a entonar cantos de ¿qué? ¿Sí tiene ahí? Segundo Crónicas. Segundo Crónicas 20. ¿Sí? 22. No dije cuál, 22. Segundo Crónicas 20:22 dice, y cuando comenzaron, ¿a qué, hermanos? A entonar cantos de alabanza
Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Pero aquí el principio es cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cantos de alabanza. Mire, hermanos, yo he escuchado cantos que se dicen ser cristianos, pero que en ningún momento inclusive nombran el nombre de Dios. Cierto. Fíjate en esos detalles, cuidado con lo que escuchas. Ni siquiera nombran el nombre de Dios, ni siquiera lo dicen. No dicen Jehová, no dicen el Altísimo, ningún atributo de Dios. No hablan de Jesucristo, ¿sí? Y si no pones atención y tú le pones esa música a un inconverso, inclusive la puedes relacionar con una canción de amor entre una pareja. Cierto. ¿Sí? Eso es lo que parece muchas veces. Te extraño, de esto, lo otro. Quisiera que estuvieras a mi lado. Siempre que estás a mi lado me ayudas. Y dices, ¿de quién estás hablando? ¿De Dios? ¿O de la muchacha? ¿O del novio? ¿De quién? Porque no hay claridad. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Si vamos a escuchar música que está hecha para alabanza de Dios, debe, sin lugar a dudas, con claridad mencionar el nombre de Dios, las verdades de Dios, los atributos de Dios, y no darnos lugar a duda de que se está hablando de Dios. ¿Sí? Por eso el éxito de algunos hombres que aún, hermanos, el mundo los aplaude. Tú, escúchame bien, ¿por qué crees que gente mundana, verdad, escucha himnos y dice, qué aburrido? ¿Sí? Porque el mundo no está acostumbrado a alabanzas que agraden a Dios. Y por eso hay músicos que no solamente, bueno, voy a cuidar ese término, quiero decirlo bien. Hay músicos que aún el mundo los aplaude y los quiere ir a escuchar en concierto. Y es que son cristianos, que canta hermoso, ¿sí? Pero ellos no le están dando gloria a Dios. Además, déjame decirte que es una empresa, ¿verdad? Es un negocio grandísimo también detrás de ello. Hay muchos intereses económicos, ¿verdad? Disqueras, ventas, igual que el mundo, igualito que el mundo. Pero, hermanos, ellos tienen mucho éxito. Yo me subí en un taxi en Perú, iba a estar en concierto un tal Danilo Montero. Ese mesmo. Me imagino que es el mismo, no creo que hay muchos Danilos. Él y el que vino aquí de Ecuador, el misionero que lo visitó, ¿verdad? Y el taxista me dijo, no, es que va a venir, cómo me encanta, porque yo empecé a hablarle de Cristo. Digo, yo no soy cristiano, pero hay un cantante, ¿cómo canta? Yo voy a ir a ese concierto. Y dice, yo ya fui 2 veces a sus conciertos, cuando vino a Trujillo y cuando fue a Lima, yo lo fui a ver. Y digo, oye, ¿y tú has aceptado a Cristo? ¿Tú ya eres cristiano? Dice, no, me gusta cómo canta, pero hasta ahí. Porque además, ¿verdad? En sus canciones, muchas canciones están confusas, no se menciona el nombre de Jesucristo, a veces, ¿verdad? Parecen poemas a la mujer. Hermano, debe haber claridad. Si es una alabanza a Dios, debe mencionar a Dios. Amén. ¿Verdad? Debe hablar de su verdad, de su grandeza, sin duda alguna. Tenga mucho cuidado acerca de estas alabanzas falsas, ¿verdad? Que inclusive están hechas para el hombre o inclusive hasta para Satanás, y han venido a ser adoptadas supuestamente para alabar a Dios. Tenga mucho cuidado con ello. Vean conmigo, hermanos, alabar a Dios es un asunto que podemos hacer como congregación, ¿sí? Podemos alabar a Dios como congregación. Salmo 149, vamos para allá. Salmo 149. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Salmo 149, versículo 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. No pierdas de vista eso, cántico nuevo. Su alabanza sea, ¿dónde? En la congregación de los santos. Cuando venimos a la iglesia y nos congregamos, es momento para alabar a Dios. Amén, hermanos. Por eso cantamos. No crean que no es un rito religioso. Ponemos himnos para poner himnos, que se nos vaya el tiempo y luego la predicación. No. Es bíblico, el pueblo de Dios lo hace, canta, entona cantos para alabanza de su Dios. Amén. ¿Sí? Ahora fíjate bien, no nada más está limitado venir a la iglesia y cantarle a Dios. Aquí es donde entramos. La música es parte no solo de la vida congregacional, pero es parte de la vida de un cristiano. Aun cuando el cristiano se sube a su carro, debe venir alabando y escuchando música que agrada a Dios.
Mira lo que dice el Salmo 149, versículo 5. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus ¿qué? Sus camas, ¿verdad? Ahí cuando te acuestas todavía cantándole a Dios. En tu habitación, en tu vehículo, en tu trabajo. La alabanza a Dios no es voy a la iglesia, hay que cantarle santo, ¿verdad? Y luego ya sales, allá no hay. Acá afuera es Vicente Fernández. Acá afuera es otra música. La de la iglesia en la iglesia y la de mi cama en mi cama. ¿Y qué escuchas en la cama? Se ponen audífonos, ¿verdad? Y ahí están escuchando pura música del mundo. No, dice, aún en tu cama, dice Dios, alaba a Dios. Escucha música que le agrade al Señor. La música es celestial antes que terrenal. La música es para la alabanza de Dios, ¿verdad? Para la alabanza de nuestro Dios. Quiero que veas, hermanos, Salmo 40, versículo 3. Voy a leer 40, versículo 1 al 3. Salmo 40, del 1 al 3. Fíjate bien lo que dice la palabra del Señor. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, otra vez, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Quiero que veas lo que dice el versículo 3. Puso luego en mi boca. ¿Quién te pone el alabar a Dios mismo? Dios mismo, ¿verdad? O sea, Él pone en mi boca ese deseo de alabarle. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces dice, puso luego en mi boca cántico, y luego le llama cántico nuevo. Ahorita voy a hablar acerca de ese cántico nuevo. Dice, alabanzas a nuestro Dios. Pero quiero que veas el versículo 3. Verán esto muchos y temerán a Jehová. Mire, cristiano que vive alabando a Dios, muchos lo va a ver, muchos lo van a ver. Y también ellos van a pasar su confianza a ese Dios que tanto tú alabas. Si tú no alabas a Dios, si tú no engrandeces a Dios delante de los impíos, hermano, pues ellos a lo mejor piensan que estás engrandeciendo la religión bautista o estás engrandeciendo un grupo religioso. No, hermanos. Delante de los que no conocen a Dios, siempre también debemos alabar, engrandecer el nombre de nuestro Dios. Amén. Pero aquí dice que un cántico nuevo, ¿verdad? Un cántico nuevo. La música es celestial. La música es para alabanza de Dios. Número 3. La música, como lo dije al principio, está hecha para agradar a Dios. Debe de ser agradable al Señor. Entonces, quitémonos, hermanos, ¿verdad? No me agrada. ¿Sí? Yo entendí, hermanos, que yo debería cantar algo nuevo si yo era nueva criatura. Nos gusta este versículo, ¿verdad? En 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego decimos, cuando hablamos del pecado, decimos, todas las cosas viejas pasaron. Ya pasó. Todas son hechas nuevas. ¿Sabes que en esto está incluido la música? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya pasa la música del mundo, lo que yo escuché, ahora tengo cántico nuevo, alabanza a mi Dios. ¿Sí? Ahora eso es lo que va a empezar a llenar mi vida y mi corazón para empezarle a cantar al Señor. Soy nueva criatura, debo tener cántico nuevo. Hermanos, vean lo que dice. Quiero que vea un poquito más ahí la palabra de Dios. Juan 4, versículo 23 y 24. Cuando alabamos a Dios, también estamos adorando al Señor. Y quiero que vea este principio muy interesante de cómo debe ser la adoración a Dios. Juan 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Juan 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran, observe eso, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Muy bien, Dios es espíritu.
Para que Dios sea adorado por los que dicen adorarle, deben hacerlo aquí cumpliendo estos dos principios. Lo deben adorar en espíritu y en verdad. La música, hermanos, debe de ser una música espiritual. Yo ahorita voy a decir a qué se refiere eso. Espiritual y en verdad, es decir, que contenga las verdades de Dios. La música espiritual, se lo voy a poner así. Para que podamos conformar una composición musical necesitamos melodía, armonía y ritmo, ¿verdad? Melodía, armonía y ritmo. Tenemos tres, ¿verdad? Ahí. La melodía es aquello que cantamos, ¿sí? ¿Qué me puede dar perdón? Tan, 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 tararara. Esa es la melodía, ¿sí? La música tiene armonía, que son los acordes, ¿verdad? Que se tocan, ¿verdad? Que yo no soy músico, no soy profesional en eso, pero en un piano te dicen con una mano llevas la melodía y con otro llevas los acordes. Los acordes son la armonía. Cuando tocamos guitarra, los muchachos cantaron un especial. La guitarra no tocó melodía, la melodía lo llevaban los muchachos cantando. La armonía son los acordes que tocó la guitarra, ¿sí? Y para acabar de hacer este complemento, la música debe tener ritmo, es decir, un tiempo, ¿verdad? Debe haber un tiempo. Ahora, aquí está el punto. La música espiritual, fíjate lo que debe de afectar, o sea, tener un efecto sobre qué, la música espiritual. Sabes que el ritmo acude o alude a la carne, al cuerpo, a moverse, ¿verdad? En automático, ¿verdad? Y uno puede mover el pie, ¿no? Así, no, luego, ¿verdad? Empieza uno a medir el ritmo. Aquí al dirigir yo llevo los tiempos, la métrica de verdad de cada himno, está en 4 cuartos y empiezo a dirigir, ¿verdad? Piensa que ahora el pastor mueve la mano como loco, pero no, estoy llevando el tiempo, ¿verdad? De los himnos. Lleva un ritmo, ¿verdad? Cuando la música lleva un ritmo excesivo que sobrepasa la melodía y es más ritmo que melodía, es una música que afecta al hombre en su instinto carnal, se vuelve carnal la música, ¿sí? Es decir, cuando lleva puro tamborazo, ¿verdad? ¿Verdad? Puro tamborazo y no hay melodía, no estás afectando el espíritu, estás acudiendo a la carne, ¿sí? Entonces tú entras a una discoteca y no vas a escuchar que me voy, o sea, ni siquiera, y quítale la letra, nomás el vámonos de aquí, ¿verdad? Porque no acude a su carne. Necesitan música que mueva sus instintos carnales, su cuerpo, para empezar a bailar, ¿verdad? Ahora, yo voy a dar una enseñanza después sobre lo que era la danza en la Biblia, ¿sí? Porque, pastor, ¿por qué no danzamos? Ya se te mueren los pies por danzar, ¿verdad? ¿Por qué no danzamos ahí en la iglesia nosotros? Además te voy a decir, ¿verdad? Había danzas organizadas del pueblo de Israel, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Lo que es hoy el baile es, ¿verdad? Ese baile hombre-mujer está implícito, ¿verdad? La carnalidad, ¿verdad? Los deseos sexuales, el abrazarse, el acostarse, ¿sí? A eso es lo que está acudiendo, es tanto el ritmo en la música. Ahora, poco ritmo también no está bien. Por ejemplo, los cantos católicos gregorianos casi no traen ritmo, ¿verdad? Y usted sabe cómo cantan, ¿verdad? Están los cánticos, hermano. Si alguien te toma el pulso, porque el ritmo de la música afecta el pulso del corazón, el ritmo cardíaco. Si la música es más rítmica, el corazón empieza a acelerarse, ¿sí?
y empieza a fluir, ¿verdad? La corriente sanguínea dentro del corazón, la música tiene ese efecto. Ahora, si tú tomas el pulso de alguien y está rapidísimo, esa persona está saludable o está enferma. Está enferma. Ahora, si el pulso es y como a los 8 segundos se está muriendo, ¿verdad? Se está muriendo. El ritmo, hermanos, en la música no puede ser tan exagerado y tan sobresaliente, pero tampoco puede ser ahí apagado y abandonado, ¿sí? Porque estaría muerto, y así por eso la música es que está muerta, claro, porque tiene un ritmo totalmente muerto, ¿verdad? Casi no tiene ritmo, se está muriendo esa música, y la otra está enferma, ¿verdad? Entonces no hay un orden, ¿verdad? Que acuda, sí, debe tener ritmo, debe tener tiempo, pero hermanos, no debe aludir a la carne. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. La armonía, ¿qué hace la armonía? La armonía son los acordes. En la música, los acordes acuden a los sentimientos, a las emociones. Por ejemplo, no soy un músico profesional ni mucho menos, pero a mí me enseñaron que hay acordes, ¿verdad?, que tú puedes hacer sonar una música triste, ¿sí? Con los acordes menores, ¿verdad? La menor suena más triste, ¿verdad? Y la manera en que arpegias y la gente llora, ¿verdad? Entonces mueve mucho las emociones. Música, escúchame bien, música que su énfasis es la armonía, es música emocional, que eso es lo que usan muchas iglesias para hacer sentir bien a la gente, ¿sí? Ahí una media hora de esta no ya están cantando, ¿verdad? Una vela. Y ahí bien emocional y ¿sabe qué? Yo no sé si tú lo has visto, pero repiten la misma frase como 40 veces. Y otra vez, y hasta que todo el mundo llora. Dice, es que esa música me llegó, es que tiene énfasis en la armonía. Cualquier música que acude a la armonía y ese es su énfasis, te va a hacer llorar. Yo recuerdo a nuestras hijas cuando estaban pequeñitas, estábamos escuchando, ¿verdad?, unos cantos de un hermano que había grabado su CD y nos lo regaló, y dijo, hermano, para que lo escuchen. Y digo, a ver, ¿qué es este hermano? ¿Qué? Y lo pusimos. Y estaban bien melancólicos, bien en pura armonía. Y mis hijas tenían 1 año o 2 y empezaban a llorar. ¿Por qué lloras? Y quitaban la música y paraban de llorar. Poníamos la música y volvían a llorar. Mira, la música les afecta, ¿verdad? Los pone así bien emocionales, ¿verdad? Y así es la música que tiene un énfasis en la armonía, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando el énfasis está en la melodía? Afecta al espíritu, ¿sí? La música, hermanos, escuchen bien, la música clásica, por ejemplo, ese tipo de música, aunque no acude, no es espiritual en el sentido porque no tiene verdad de Dios, ¿verdad? No está para la alabanza de Dios. La música en ese tipo, hermanos, tiene un efecto inclusive saludable sobre quienes las escuchan. ¿Sabían eso? Sabe que la música clásica y este tipo de música, por su composición, por su forma, aún desarrolla el cerebro de los niños para que sean más inteligentes. Ya está usted, ay, a mí me pusieron puras cumbias, con razón. Con razón, se hubieran puesto la de Beethoven, no sería un genio. ¿Sabe que desarrolla el intelecto? Ahora, como no lleva verdad de Dios, puede ser para mal. ¿Sabe qué clase de música escuchaba Hitler? ¿Qué música escuchaba Hitler? Instrumental. Pura música clásica, desarrollaba una inteligencia en él, pero como no lleva verdad de Dios, para mal. Hay un hombre en la Biblia que cuando escuchaba música espiritual se sanaba, se sentía tranquilo. Cuando no escuchaba música espiritual andaba con un mal espíritu, todo molesto, todo enojado. Saúl en la Biblia. Traían a David para que tocara y ya tocaba David, ¿verdad? El arpa. Saúl se sentía mejor con esa música. ¿Por qué? Porque tenía un efecto
musical en su ser. Si estamos aquí, la música sí tiene, ataca. Mire, hermanos, se muere alguien, vas a un sepelio, ¿verdad? Y la golondrina, pues hasta yo lloro, hermano. Que me haya conocido al muerto, de veras. Y no, pues y tú ves al de lado llorando, todo el mundo llora, ¿verdad? Porque acude a la emoción. Hay música que acude al ritmo, pero hay música que va al espíritu del hombre. Cierto. Sí. Quiero decirte entonces que la música que a Dios le agrada, la música debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Toda la música que el cristiano escucha debe tener un énfasis de melodía para que sea el espíritu, ¿verdad? Lo que sea de nosotros levante y exalte al Señor. Pero claro que debe tener su ritmo y claro que debe tener su medida de armonía, pero el énfasis está en la melodía. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. La música que agrada al Señor, quiero decirte algo más, ¿verdad? Refleja el carácter de Dios. Está ligado, la música es un reflejo del carácter de Dios. Quiero que veas Salmo 96:4. Salmo 96:4. Salmo 96:4. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Salmo 96:4. Dice la palabra del Señor: porque grande es Jehová y digno, fíjate bien eso, el merecedor, digno ¿de qué? Suprema alabanza. Ok, voy a alabar a Dios, pero Dios me dice que su alabanza debe ser suprema, superior, alta. ¿Sabe cómo es Dios? Él es altísimo, Él es soberano. Amén. Él está sobre todos. Y así como Dios es altísimo, supremo, Él es el más grande, el más alto de todos, así debe ser su alabanza a Él. Es decir, la música debe reflejar el carácter de Dios. Ok, quiere decir que si yo digo, bueno, yo quiero alabar a Dios con heavy metal, ¿verdad? Entonces Dios debe ser un Dios heavy metal. ¿Sí? El misionero Perú me gustó lo que hizo aquí, ¿verdad? Que no se imaginaba en el cielo al Señor así. No, hermano, no va a ser así. Él estará en su trono, en su preciosa majestuosidad. Él estará ahí, hermanos, reinando, el soberano Dios. Él no va a estar moviendo el cabello como un Dios pop, ¿verdad? Un Dios romántico, un Dios rockero. No, hermanos, la música debe reflejar el carácter de Dios. Amén. Si Dios es supremo, su música debe ser suprema. Si Dios es santo, la música debe ser santa. Si Dios es glorioso, la música debe ser gloriosa. Si Dios es majestuoso, la música debe ser majestuosa. ¿Estamos aquí, hermanos? Fíjense bien lo que dice un poco más la palabra del Señor rápidamente, porque voy a entrar a la parte final. Vea conmigo el 1 de Crónicas 16:27. 1 de Crónicas 16:27. Primero de Crónicas 16:27. Deme 8 o 9 minutos y termino. 1 de Crónicas 16:27. Dice la palabra del Señor. 1 de Crónicas 16:27. Dice 1 de Crónicas 16:27. Alabanza y ¿qué? Magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Alabanza y magnificencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios habita en su magnificencia. Dios es glorioso y así debe ser toda alabanza a nuestro Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Debe reflejar el carácter de Dios. Voy a entrar a la parte final. Ahora, nada más quiero detallar esto. Dios es un Dios de orden. ¿Vamos allá, hermanos? Debe decir, Dios es un Dios de orden. Por eso toda alabanza, toda música debe tener también su debido orden. ¿Sí? Su debido orden. No lo voy a ver por causa de tiempo, pero un versículo. Cada vez que la congregación del pueblo de Dios venía a alabar a Dios, tenían músicos, tenían director, alguien tenía que dirigir. Y por cierto, hermanos, un día, ¿verdad? Yo ahorita estoy dirigiendo los himnos, ¿verdad? Pero yo quisiera que un día alguien se hiciera cargo de dirigir los himnos, que sí llegue a las notas, ¿verdad? Amén. Y como me quedé, ya no llego, me desentono todo. Pero alguien que pueda cantarle bien al Señor y dirigirnos. Pero escúcheme, yo tengo una filosofía. Para mí,
el director de música debe cantar bien, pero más que ser un director musical, dirige al pueblo a alabar a Dios. Amén. ¿Sí? El director de aquí debe ser usado un instrumento para mover a la congregación a alabar al Señor. ¿Sí están aquí, hermanos? Amén. No nada más es un cantante profesional que mueve bien la mano. No, debe ser un director de alabanza al Dios vivo y verdadero. Cierto, amén. ¿Sí? Yo, hermanos, perdónenme, a veces no llego a la nota, me desentono, pero yo sé que un día Dios va a levantar a alguien aquí para dirigir los himnos, pero no solamente dirigir música, sino al pueblo de Dios a alabar al Dios verdadero. Cierto, amén. Entonces, fíjense bien, hermanos, la música, hermanos, además de ser un reflejo del carácter de Dios, debe ser de manera ordenada. Quiero que vean un solo versículo de un director musical, Nehemías, capítulo 12. Nehemías 12. No lo encuentro. ¿Qué dije? Nehemías, ¿qué? 12. ¿Sí lo encontraron? Ahí va. Versículo 46 y 47. Voy a leer desde el 45, dice así: y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros y los delanteros, y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios, ¿verdad? Había director musical, se hacía en orden. Hermanos, yo no creo que la iglesia del Señor, por eso debemos tener desorden, cada quien cantando, ¿verdad? Unos en su tono, otros en otro tono, otros en su tiempo. No, debemos hacerlo bien para Dios. Amén. Yo no sé si usted lo ha notado, pero desde que empezó a cantar himnos se está entonando su voz. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo llegué, imagínense, hermanos, me dediqué a la música un tiempo, ¿verdad? A la música del mundo, ¿verdad? Tocando el bajo eléctrico, la guitarra, y eso era, ¿verdad? Que andaba con los amigos y yo era corista además. ¿Sí? Yo hacía yo lo hacía. Yo no sé cómo lo hacía, pero cuando yo llegué a la iglesia a cantar los himnos, yo estaba desentonadísimo. Y según yo era el corista de la banda, ¿verdad? Y quién sabe, no sé por qué, ¿verdad? Era tanto el estruendo, ¿verdad? Y hermanos, uno empieza a cantar y se empieza a entonar porque es buena música. Amén. ¿Sí? Llevas años cantando música del mundo y no te entonas. La buena música te va a empezar inclusive a entonar y le vas a empezar a cantar mejor para el Señor. Y escúcheme bien, debemos entender esto, hermanos. La música debe ser en orden. En la iglesia, hermanos, no se trata de cantar y tener un montón de desorden. Algunos interpretan o leen más aquel pasaje que a Dios hay que alabarlo con arpa y salterio. El salterio era un instrumento y unos dicen salterío. Salterío, no. Salterio era un instrumento. En la Biblia habla de flautas, ¿verdad? Trompetas, ¿verdad? La Biblia nos habla de instrumentos de cuerda, ¿verdad? El salterio, que es algo como el piano, es un instrumento de cuerda, ¿verdad? Que se golpea la cuerda, se emite su sonido. Las guitarras, o sea, el instrumento, ¿verdad? Que usemos para el Señor, pero todo en su debido orden, alabanza, con un director que guíe la alabanza al Señor, los instrumentos en su lugar, su tiempo, todo. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Amén. No un desorden. No se trata que unos estén cantando y mientras unos cantan, otros están ahí llorando y otros tirados en el piso y otros sacando endemoniados. No. Todo en su debido orden en la casa del Señor. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, hermanos. Esto se lo voy a mencionar ya nada más. La palabra salmos significa verdad con música. Eso es un salmo. Verdad con música. Los salmos no empezaron a existir con David. El libro de los jueces nos habla ya de salmos. Porque la palabra salmos es verdades con música, cantada, interpretada. La Biblia nos habla de 3 salmos: himnos y cánticos espirituales. Usted lo va a encontrar en el libro de Efesios y Colosenses. Lo vamos a ver después, nada más escuchen ahorita porque ya vamos a terminar. La palabra salmo significa verdad con música.
La palabra himno, la palabra significa música que celebra majestad de manera reverente. Música que celebra majestad. ¿Sabe que los himnos son gloriosos? El tipo de música del himno es majestuoso, es glorioso. ¿Por qué cree que la gente no tiene el himno nacional? Tiene el himno de su nación. Porque escogieron himnos, porque los himnos expresan algo grande, algo glorioso. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Entonces, es el himno y la estructura musical expresa majestad, gloria, grandeza. Por eso no tenemos, vamos a entonar la trova nacional mexicana. No, ¿verdad? El chachachá nacional mexicano. No, hermanos, son himnos porque expresan gloria, majestad a las naciones, ¿verdad? Quieren hacer saber de su esplendor, de su historia. Por eso son himnos, porque es una estructura musical que refleja algo supremo y glorioso. La Biblia nos habla entonces de salmos, himnos y cánticos espirituales. Los cánticos espirituales, hermano, ya incluye el uso de instrumentos de manera métrica y ordenada. ¿A eso se refiere? ¿Sí? De manera ordenada, medida, con su debido ritmo, ¿verdad? Cantándole al Señor. Por último, hermanos, la música es una expresión del hombre y su relación con Dios. Voy a terminar con esto. Cantamos cuando hay alegría en nuestro corazón, cuando estamos jubilosos y llenos de gozo por lo que es Dios. Y una manera de expresar a Dios es cantándole a Dios. Hay expresión de solemnidad, cantamos himnos solemnes, ¿verdad? Santo, santo, santo. Somos reverentes, solemnes, porque hablan es una expresión de su relación del hombre hacia su adoración a Dios. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Hay júbilo, cantamos cuando estamos jubilosos, alegres, cuando hay momentos solemnes. También cantamos cuando hay pruebas. Estamos con una prueba tremenda y ahí nos viene al corazón cantarle al Señor. Dios siempre obra el sincero amor, cuando prueba a su siervo hacerle lo mejor. Y ahí alabando a Dios en medio de una prueba. Es una expresión del hombre en su relación, en su adoración a Dios. Y le cantamos a Dios. Hermanos míos, yo le ruego en el nombre del Señor, como cristianos que somos, deseche toda esa basura que usted escucha. Amén. Esa música que no es suprema alabanza, esa música que no agrada al Señor, esa música que exalta el pecado. Yo no sé qué hace usted escuchando eso. ¿Para qué llenar su oído, su corazón? Es que me agrada, ya entendí. Tú todavía quieres vivir para agradarte a ti mismo, a tu carne, a tus deseos. Pero si en verdad eres del Señor, al Señor quieres agradar. Y vas a vivir comprobando lo que es agradable al Señor. Y vas a decir, ¿sabes qué? Ya entendí, debo discernir. Esta música no le agrada al Señor. Es puro ritmo, pura emoción, no es melódica, no es para el espíritu. No me hace bien esta música. Y uno mismo debe aprender a discernirlo, ¿verdad? Y buscar esa música que a Dios le agrada. ¿Por qué no vienes al altar del Señor? Hago un compromiso contigo. Yo voy a buscar siempre música que te agrade. Enséñame, Señor, y voy a desechar aquello que no te sea agradable a ti.